Genaro García Luna, el otrora poderoso secretario de Seguridad Pública de México, fue declarado culpable en el juicio que se llevó a cabo en su contra en la Corte del Distrito Este de Nueva York. A los 12 miembros del jurado les bastaron 15 horas divididas en 3 jornadas de deliberación para determinar por unanimidad la responsabilidad del funcionario mexicano de los 5 delitos que la Fiscalía de Estados Unidos expuso en su contra, 4 de ellos relacionados con el narcotráfico, 1 más por falsedad de declaraciones ante autoridades migratorias. El juez Brian Cogan dará a conocer la sentencia de García Luna el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana en la misma corte de Brooklyn. Hasta entonces se sabrá cuántos años pasará en la cárcel. Será como mínimo 20 años de prisión, pero podría llegar a la cadena perpetua. También se conocerá en cuál penitenciaría federal estará recluido el llamado alguna vez superpolicía. Pero vamos hasta Nueva York con Marco Silva, enviado especial de Grupo Imagen, quien tiene todos los detalles y cuya crónica puede usted leer en las páginas de Excelsior, el periódico de la vida nacional, este día. ¿Cómo estás, Marco? Gusto saludarte. Un gusto saludarte, Pascal. Una condena histórica que después de años de investigación, semanas de juicio, pues en realidad se resolvió en minutos, y no porque el trabajo del jurado se hubiera desahogado en minutos, sino que digamos que este cierre, este sprint final, dirían los velocistas, apenas duró 20 minutos. Ayer, hacia la 1:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, todos dispersos en el edificio de la Corte, algunos en sus oficinas, otros en la sala de prensa, otros en la cafetería, en los pasillos, todos recibieron el aviso del Departamento de Justicia. Veredicto, decía el mensaje, el correo electrónico que otros recibieron. Y a la vuelta de ese mensaje, Pascal, todo el mundo a correr, a concentrarse en el 8º piso, en la sala de Sur, donde Genaro García Luna escuchó cómo del juez Brian Cogan el jurado dijo 5 culpables a cada uno de los cargos que el gobierno de Estados Unidos levantó en contra de él. Insisto, un fallo histórico. Vendrá ahora la traducción en años de cárcel. Sorprendente, me parece a mí en particular, y si me apoyo en la metáfora que hemos estado utilizando estas semanas tú y yo, pues aparentemente cada uno de los testigos le dio un buen golpe a su contrincante. Le estuvo pegando en las zonas blandas y a la hora de la decisión, pues la verdad es que fue una decisión total, completa a favor del gobierno de Estados Unidos. El abogado César de Castro, un poco en contra de su voluntad, decidió salir al final a medios, se plantó frente a las cámaras que esperaban ya desde muy temprano el día de ayer a que sucediera algo, y básicamente lo que planteó es lo que estuvimos escuchando de él a lo largo de 5 semanas. Estamos decepcionados del fallo porque el gobierno de Estados Unidos, luego de una investigación de años, decidió soportar el caso en la espalda de, pues dice, muy temibles delincuentes. Lo escuchamos una vez cuando se dieron los argumentos de apertura, lo volvimos a escuchar con los argumentos de cierre, y el día de ayer, pues un César de Castro derrotado plantea esto. Del otro lado, muchas agencias del gobierno de Estados Unidos, la propia embajada de este país en México, celebrando el fallo. Y lo que viene, como bien dices, es que el 27 de junio se traduzca en años de cárcel. Después, la defensa del acusado, del hoy culpable, podría apelarlo, pero en realidad va a apelar la sentencia, no la condena, porque lo dicho aquí por el jurado, por esos 12 ciudadanos de Nueva York, es ya inatacable, Pascal. Marco, lo comentamos aquí muchas veces y de hecho en ello coincidieron varios expertos. No parecía haber pruebas muy sólidas en contra de Genaro García Luna, pero también lo dijimos tú y yo en los diferentes enlaces que tuvimos. A quienes tenía que convencer la fiscalía no era a los expertos, no era ni siquiera a los habitantes de este país, de México, sino a 12 miembros del jurado, y aparentemente los testimonios presentados pues fueron más que suficiente para lograr esta condena que fue, como ya decías, de manera unánime. Tal cual, Pascal. Yo creo de verdad que le hablaron a 12 ciudadanos y se concentraron en ello.
No le hablaron a dos expertos en derecho, no estaban hablando de leyes, no estaban hablando de procedimientos, no estaban hablando del espíritu del sistema jurídico de Estados Unidos que privilegia justamente el que un jurado ciudadano decida el destino de una persona. Incluso el día de ayer el juez, cuando les agradece el trabajo y se los reconoce, plantea: lo que sucede aquí ayuda mucho a la democracia, no sucede en otros países, no en todos los países un jurado ciudadano tiene esta capacidad, porque no en todos los países se pone tal cantidad de confianza en un grupo de 12 personas. Así que escucharon lo que necesitaban escuchar, Pascal, y eso fue justo lo que la Fiscalía le dio en voz de 26 personas que una a otra subieron al estrado durante 4 semanas. Tú tuviste la oportunidad de ver las reacciones del inculpado, de Genaro García Luna, hoy culpable, durante este proceso. ¿Cómo definirías la manera en que recibió en su expresión esta condena? El día de ayer me tomé muchas horas de la madrugada para poder estar sentado a 5 metros de Genaro García Luna, poderlo ver en diagonal, sin necesidad de estarme moviendo. Era de verdad una línea de vista directa. Y te puedo asegurar, Pascal, que el día de ayer ese rostro duro, ese ceño fruncido que vimos y que estaba confirmándose audiencia tras audiencia, el día de ayer se transformó. El rostro rojizo, al final la cara de incertidumbre, la cara de quien de verdad está nervioso, porque verdaderamente lo vimos nervioso, y cuando escuchó la sentencia, la condena, perdón, en voz del juez, en realidad lo que hizo fue asumir. Medio volteó para hacer el ademán que estuvo haciendo todas las mañanas, despidiéndose de sus familiares, su hijo, su hija, su esposa presentes ahí en la sala, pero francamente descompuesto. Al final estaba escuchando, Pascal, que seguramente va a pasar el resto de su vida en la cárcel. ¿Esperaba esta decisión de acuerdo con lo que viste en su rostro o lo sorprendió? No, yo sin duda creo que lo sorprendió, como sorprendió a su defensa, como sorprendió a todos. Es decir, había siempre la posibilidad de que uno de los 3 cargos, los relacionados concretamente con tráfico de drogas, prosperaran. Eso sin duda. Pero en esta combinación de acusaciones, cuando uno de esos se activa, digamos, cuando uno de esos se queda en el estatus de culpable, venía una secuencia o venía una serie de combinaciones donde se iban sumando otros. Yo creo que la veían complicada, Pascal, pero te puedo asegurar que no la veían tan en contra como al final fue. Y la cara de Genaro García Luna es un indicador de ello. Finalmente, el hubiera, dice, el lugar común no existe y bueno, pues es un hecho, pero parece que la decisión de no subir al estrado, no subir a defenderse, pues pudo haber pesado en esta decisión, aunque a lo mejor si hubiera subido y de todos modos lo hubieran encontrado culpable, quizás estaríamos diciendo, o yo estaría diciendo que haber subido al estrado fue lo que lo hundió. Pero ¿qué podemos decir al respecto? ¿Cómo, de acuerdo con lo que tú sabes, que has reporteado mucho el tema, cómo fue que se decidió que no subiera a defenderse? Por el riesgo, Pascal, pero al final el riesgo estaba presente, ahora lo sabemos, en voz de otros actores, que fueron los testigos, cooperantes o no. Es decir, cuando la defensa decide por estrategia no abrir esta puerta, no ponerse en esa zona de riesgo con Genaro García Luna en la mira de las preguntas de los fiscales, lo que querían un poco era contener, cerrar puertas. Al final creo que fue suficiente con lo que el jurado ya había escuchado, de tal manera que si nos atenemos al criterio principal que guió la decisión de esos 12 miembros del jurado, que fueron los testimonios, yo creo sin duda que las preguntas de la Fiscalía los hubieran puesto en un lugar todavía más complicado. Al final ve lo que sucedió, el gobierno de Estados Unidos ganó por mucho este caso. Pues Marco Silva, concluye así el juicio de Genaro García Luna, vendrá la sentencia, sabremos cuántos años de cárcel y en qué penitenciaría estará por muchos, muchos años, no sabemos si por el resto de su vida, pero puede ser. Pero quiero cerrar este capítulo agradeciéndote los enlaces con el programa, tu facilidad
para explicar cosas luego muy complejas y sintetizarlas de manera que nuestra audiencia seguramente estuvo muy bien informada. Y pues sabemos que el periodismo es nuestra pasión, pero aún así implica muchas veces desveladas y desmañanadas como las que tú tuviste. Así que todo mi agradecimiento y un fuerte abrazo para ti. El agradecido soy yo siempre, Pascal, contigo que me invitas a la primera emisión, con quien amablemente escucha y sigue los reportes. Si no fuera por ustedes, esto sería solamente una anécdota. Gracias de verdad, Pascal. Abrazo, Marco. Gracias. Marco Silva. Abrazo de vuelta. Enviado especial de Grupo Imagen para este proceso, para este juicio.